como les decía, pues vamos a trabajar entonces estos 20 días en la preparación de un personaje 3D, para animación 3D. ¿Listo? Esto incluye varias partes, varias etapas. Estamos hablando de la etapa de modelado de personaje, que no es la primera etapa. Realmente debe haber una etapa previa, que es la etapa de conceptualización, o sea, la etapa de crear el personaje como tal, ¿cierto? Para que después ese concepto, ese concept art, ese arte conceptual generado por el artista, pues se pase, en este caso, al artista de modelado. Ese es, digamos que ese es la línea, el pipeline que se debe seguir a la hora de preparar un personaje. Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer una malla genérica, como la que hicimos el módulo antepasado, bueno, la clase que tuvieron conmigo de modelado 3D, pero pues esta vez vamos a ir más allá de lo que es la malla básica. Con eso vamos a retomar, obviamente, nuestro software de animación 3D Blender para crear lo que es la malla base, una malla básica de personaje que incluye pues el cuerpo, brazos, piernas y todo eso. Y a la par pues vamos pensando, vamos creando ese personaje que queremos realizar. Ese personaje debe ser un personaje sencillo, ¿cierto? Algo que sepamos que está dentro de nuestro aprendizaje y lo que podemos realizar. Después de eso, después de que ustedes comprendan, entiendan y puedan realizar todos estos pasos del personaje 3D, pues ya pueden pasar a proyectos personales o proyectos de otro tipo, en donde pueden llegar a ser personajes más complicados, si eso es lo que se necesita hacer, ¿cierto? Pero pues lo de siempre, primero hay que caminar antes de correr. Y pues nada, vamos a, como lo que les digo, vamos a ir con Blender. Entonces, bueno, yo voy a ir acá, vamos a detener aquí el video. Vamos a compartir mi pantalla. Y vamos a empezar a trabajar. Bueno, entonces, interfaz gráfica de Blender y todo esto ya lo conocemos, lo han visto en varias clases. Entonces, yo creo que esto ya lo podemos pasar por alto. Voy a crear un archivo nuevo. Fíjense que en este momento pues me aparece el cubito base con el que vamos a trabajar y tenemos que tener una cosa en cuenta, la vista frontal de nuestro cubo para así mismo empezar a trabajar nuestro personaje. ¿Por qué lo tenemos que hacer desde una vista frontal? Porque después vamos a hacer esto de simetría en X. Voy a mover este cubito hacia un ladito para mostrarles pues esto de simetría. Simetrizar, que ahí supuestamente ya está. Qué loco. No fue posible definir el valor aquí. Voy a cerrar esto que está como raro y voy a volver a abrir el software. Sí, ahí está que no. Vamos a ver si es que debo hacerlo en el modo de edición. O el por qué no edita. Ya empezamos con el joven Blender y sus cosas. Bueno.
Ok. ¿Qué yo qué? Ahora sí, no me pregunten por qué. No, mentira, sí sé por qué. De pronto la simetría estaba quedando ahí adentro del mismo cubo y de ahí tenía el problema. Pero bueno, pues ya volvimos a lo que es. Entonces les decía que es importante que la geometría, que sepamos cuál es el frente de nuestra geometría para poder hacer así mismo la simetría más adelante. Bien. Entonces, ¿cómo la encuentro? Ya saben que si oprimimos la tecla 1 del teclado numérico, estamos viendo en estos momentos la figura vista desde el frente. Desde aquí ya podemos empezar a trabajar y hacer un modelado básico. Entonces, lo que voy a hacer para empezar es como correr esto un poquito, más o menos por acá. Bien. Ahorita tengo que cambiar el origen, pero por el momento lo voy a dejar ahí quietico. ¿Listo? Voy a entrar al modo de edición. Voy a hacer un corte a través de esta geometría, más o menos por acá, ¿cierto? Y voy a coger esta carita y voy a hacer una extrusión hacia abajo. ¿Listo? Por el momento la voy a dejar así. Más o menos esto es lo que todos deben hacer hasta el momento. Esta división de acá va a corresponder a la parte media del muslo. Bien, puedo seguir sacando extrusiones. Una que llegue hasta la rodilla, que debe tener más o menos esa misma medida entre este y esto. Otra división que va a corresponder a las rodillas. Otra que corresponde a la parte superior de la pierna baja, entonces como, más o menos como donde son más visibles los músculos gemelos. Y una última que va hasta el tobillo. ¿Listo? Hasta ahí, pues lo único que tenemos es un rectángulo, un cubo ahí lleno de divisiones. Entonces vamos a empezar a trabajar con eso. Para eso lo voy a hacer con vértices. Puedo oprimir la tecla número 1. Entonces puedo ver los vértices, ¿cierto? Recuerden que con 1 vértices, con 2 bordes y con 3 planos, ¿no? Entonces vértices nuevamente. Voy a oprimir el comando Alt-Z para entrar al modo de rayos X, o sea, poder ver lo que está detrás y asimismo poderlo seleccionar. Lo primero que voy a mover acá, pues es esta parte de donde iba la rodilla, o va la rodilla, más o menos como por acá. Esto aquí también. Recuerden que estoy buscando el tobillo, hacer un tobillo. Por acá más o menos, muy bien. Entonces ahí ya va cogiendo forma el asunto, ¿no? Rapidito. Podría, por ejemplo, coger estos de acá y hacer una escala uniforme. Creo que lo voy a hacer con estos todos. Hago una escala uniforme hacia el centro. Eso. Y esto lo voy a mover hacia adelante. Claramente esto está muy afuera, entonces lo puedo devolver. Y yo creo que hasta ahí lo voy a dejar. Ah, bueno, voy a reducir también el tamaño aquí del tobillo, que también está grandísimo. Y así. ¿Listo? Entonces fíjense que siempre arrancamos con poquitas divisiones. Acuérdense de eso siempre, por favor. Poquitas divisiones, poquitas, poquitas, poquitas. Y ya después le vamos agregando. El mayor problema siempre es que empiezan a colocar muchas divisiones por todo lado y eso después se vuelve muy difícil de manipular. Por el momento lo voy a dejar así. Voy a oprimir nuevamente Alt Z para salir de los rayos X.
Y por el momento voy a agregar un modificador, que en este caso es el modificador de subdividir superficie. ¿Para qué? Para que me haga una suavizada de la geometría y más o menos ver qué es lo que tengo hasta el momento. ¿Listo? Entonces, cosas como esta, por ejemplo, que aquí esto se ve como una punta, como una estaca, bueno, se soluciona facilito, borrando esa cara que a la final tenemos que borrar, o sea, no nos sirve. ¿Listo? Y, bueno, yo creo que por ahí va bien. Voy a oprimir este botoncito de acá. ¿Para qué? Para que estos cortes, estas divisiones que me muestran la geometría real, queden pegadas sobre la geometría y pueda manipularlas desde acá. Voy a coger esto acá, voy a coger todos, voy a coger todos estos vértices, los voy a subir un poquito y estos de acá los voy a sacar para exagerar lo que es el músculo. Podría agregar un nuevo corte en la mitad de estos para que me ayude a sostener la geometría. Todo esto, si se dan cuenta, es muy visual, o sea, muy subjetivo a la persona que lo está trabajando, ¿cierto? No hay una fórmula mágica, pero definitivamente sí hay pasos que podemos seguir e ir aprendiendo a medida que vamos viendo, en este caso, el trabajo que yo estoy realizando. Bien, por el momento me parece que está bien así. Nuevamente al Z. Voy a dejar así quietico. De pronto puedo subir esto acá. Lo veo muy largo. Fíjense. Eso. Entonces que haya una coherencia anatómica en cuanto al diseño de la pierna, ¿no? En cuanto a esta pierna que estamos haciendo. ¿Qué es una coherencia anatómica? Pues saber que este hueso acá, el fémur, casi que tiene la misma distancia que lo que es tibia y peroné, que deberían estar acá, ¿no? Teniendo en cuenta que el fémur es el hueso más largo del cuerpo humano. Pero la diferencia entre los dos de abajito pues tampoco es mucho. Entonces esto tiene que ser más o menos como coherente a eso mismo. ¿Listo? Menos mal ustedes ya vieron una clase de dibujo del cuerpo humano. Entonces ya deben ser unos duchos en eso. ¿Listo? Tener cosas en cuenta. Por ejemplo, fíjense que esto se ve muy ovalado acá. Entonces puedo coger esto acá y hacer una escala hacia el lado para que sea un poquito más gordito. Y bueno, de una vez podríamos hacer esto, que es seleccionar estos de acá, estos bordecitos de acá, estos vértices, y subirlos, ya que la división de la pierna realmente debe ser así, ¿cierto? Y por el momento la vamos a dejar así. Recuerden que su geometría realmente es esta. Así en estos momentos se ve. ¿Listo? Y otra cosa es el resultado que tenemos con el suavizado de la geometría. Entonces, yo me voy a detener acá, ¿cierto? Ustedes van a empezar a trabajar y ahorita me muestran pantalla a ver cómo van. Recuerden coherencia, recuerden, pues no solamente la coherencia anatómica, ¿cierto? Sino también pendientes de lo que van a hacer, de qué personaje tienen en mente o algo así. Aunque la verdad, pues bueno, ahorita estamos haciendo la malla base. Listo. Bueno, ahora sí me detengo. Entonces háganle y ya ahorita, que son las 6:28, 5 o 10 minutos los estoy molestando. Voy a dar grabación. Y bueno, tenemos aquí este loquito, en este caso la pierna que yo tengo acá. Procedemos a trabajar la parte superior de nuestro personaje, ¿cierto? Entonces ya sabemos que esto hace parte de su cadera. Habría que sacar una extrusión de la cintura
hasta la parte baja de las costillas o del pecho, por así decirlo. De ahí para arriba el pecho, ¿cierto? Que puede tener dos divisiones. Y yo creo que con esas, vamos a ver. Como les digo, la idea es hacer esto con el menor número de cortes posible. Entonces, oprimo la tecla número 3 para seleccionar caras, perdón. Selecciono mi herramienta de extruir y voy hacia arriba, ¿no? Entonces, digamos, esto lo puedes hacer si quieren desde una vista frontal para que tengan más, un mejor cálculo de dónde van las formas. Entonces, como les decía, de la cadera a la parte baja de las costillas, de aquí saco una para el pecho y otra para aquí, la parte superior. Y yo creo que ahí ya está, fíjense que ahí incluso hay una coherencia bastante interesante en lo que es el tronco. O sea, tiene unas medidas normales de un tronco, por así decirlo. El siguiente proceso es hacer algo similar a lo que hicimos con la pierna, ¿no? Entonces, por ejemplo, meter esto un poquito, ¿ya? Dependiendo, fíjense aquí un poquitico, exacto. Si digamos el tipo fuera barrigón o una cosa así por el estilo, pues tendríamos que seleccionar, por ejemplo, este borde y empezar a sacarle la barriga. Si fuera un tipo barrigón, ejemplo. O si tiene un pecho prominente, ¿cierto? Entonces el tipo ya debería verse más o menos como por este lado. Eso ya depende de ustedes. O si definitivamente es una persona de esos que llaman cuerpo de nevera, entonces yo creo que casi que se podría dejar así, todo totalmente en un tubo. Como les digo, eso depende de lo que estamos buscando como personaje. Voy a bajar esto un poquito acá. Y bueno, como ya hice esto, voy a proceder a hacer lo que es la salida del brazo. Voy a seleccionar esta cara, ¿cierto? Y de esta cara voy a sacar una extrusión pequeña, la cual voy a escalar. Primero que sea un poco más cuadrado, porque esto está muy rectangular. Entonces, cuadrado. Eso más o menos por este lado. ¿Listo? Y incluso la puedo escalar. Una escala uniforme. Y de aquí, si empiezo a sacar mis extrusiones. Entonces, si quieren lo mismo en una vista frontal, entonces cogemos y extruimos. Entonces, más o menos como hasta donde iría el codo. Otra pequeñita que corresponde al codo. Y otra que sería desde el codo hasta la muñeca. Tengan en cuenta lo mismo que en la pierna, que la parte del hombro al codo y del codo a la muñeca son casi iguales, ¿cierto? Son iguales, por así decirlo. Eso lo pueden ver ustedes, pues, en un espejo. Pueden flexionar su brazo y darse cuenta que son medidas muy similares para que también lo tengan en cuenta. En este caso, pues yo lo tengo lo mismo. Fíjense que son casi como 2 cuadros que tengo acá y esos mismos 2 cuadros los tengo de aquí hasta acá. Podría reducirlo un poquito el tamaño, fíjense. Y listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Igual que como hice con el tobillo, voy a eliminar esta cara. ¿Para qué? Para que no me quede esa punta de estaca que estaba ahí. ¿Listo? Puedo agregar cortes, reducir y todo eso. Entonces lo voy a hacer. Voy a trabajar, bueno, primero voy a agregar los nuevos cortes. Voy a agregar uno acá en la mitad y otro acá en la mitad. Después con vértices voy a seleccionar y escalar, por ejemplo, estos. ¿Cierto? Más o menos buscando la muñeca. Voy a seleccionar también estos de acá con rayos X para poder hacer la selección de todo. Eso. Estos de acá
Los voy a llevar hacia atrás. Y estos de acá también los voy a reducir un poquito. Solo un poquito. Para que no se vea como tan gordo de brazos. Pero vuelvo y digo, eso es por gusto propio. ¿Cómo se ve la geometría hasta el momento? Bueno, la geometría me da esto que tengo yo acá. Como les digo, una malla base funcional. Podría crear un corte aquí de pronto. O lo que puedo hacer es seleccionar todo esto de acá y también hacer una escalita pequeñita. Eso, mucho mejor. Y por último, podría seleccionar todo esto. Y enviarla un poquito hacia atrás. Eso. Muy bien. Entonces ahí ya tendría lo que es pierna, brazo y cuerpo. Ese cuerpito de tubo, que en este caso me va a funcionar bien. Si por alguna razón, motivo o circunstancia ven que el brazo les quedó muy pequeño, muy largo con respecto a la medida de la pierna, pues pueden seleccionar todo como yo hice acá, todos los vértices. Recuerden que para hacer una selección de todo, pues lo deben hacer con rayos X. Y hacer una escala, ya sea para reducir o para aumentar, ¿cierto? Yo voy a hacer algo así pequeñito, eso, y ahí me queda un poquito más largo el brazo. Y después lo voy a mover también un poquito. Eso. Solo era un poquitico. Obviamente esto del personaje no lo debe hacer con una referencia guía, pero digamos que si somos buenos en esto, pues también podemos pasar directamente acá. Bien. Listo. Voy a bajar aquí el nivel de las vistas y de las subdivisiones, perdón. Y voy a eliminar estas caras internas. No, para sacar la simetría, sí. Debo hacerlo. Siempre hay que eliminar esas caras internas. Pues las selecciono todas. Nuevamente mi botón suprimir y aquí le doy que eliminar caras. ¿Listo? Recuerden siempre eliminar las caras internas para que cuando pasemos a este paso de agregar el modificador que se llame simetría, ¿cierto? Bueno, en este caso, ya ahorita arreglamos eso, no nos queden unos turupes raros. Profe, ¿qué le pasó ahí que se ve tan feo? Bien, vamos a explicar de una vez eso. La simetría se hace con base al punto de origen de la geometría. La voy a quitar por el momento, para que sepamos de qué estoy hablando. Entonces, el punto de origen de mi geometría, en este caso, fíjense dónde está. Eso quiere decir que cuando yo saque la simetría, pues el otro cuerpo que se genera, la otra mitad del cuerpo que se genera, se va a generar a partir de este punto, que es lo que está sucediendo acá. Fíjense, lo voy a hacer nuevamente. ¿Ven? Sale por acá. Entonces, por eso queda todo pegado. Lo que voy a hacer es mover el punto de origen del cuerpo que estoy haciendo, más o menos hacia el centro, ¿cierto? Para que desde ahí arranque. Entonces, fíjense que en este caso lo puedo hacer fácilmente con el cursor. El cursor en estos momentos está en toda la mitad, fíjense aquí está, de mi área de trabajo, tanto en el eje X, Y como en Z. Así que me funciona. Pues desde una vista frontal y con este cursor acá, voy a darle clic derecho a la geometría y por acá dice definir origen y le voy a decir origen al cursor 3D. Entonces fíjense que ahora el origen de mi geometría cambió acá. Si yo agrego el modificador de simetrizar, pues ya me aparece
desde ahí. ¿Bien? Profe, y si de alguna forma, un momento a otro, yo moví el cursor y todo eso, bueno, tendría que volver a colocar el cursor ahí. Entonces yo voy a hacer eso, voy a darle control Z a todo esto, eso. Y voy a suponer que yo tengo mi cursor por acá, ¿listo? Entonces el cursor está, bueno, por ahí, lejos. Bien, entonces lo que voy a hacer es volverlo a colocar en el centro. Lo puedo hacer manualmente. Para ello entonces puedo coger esta geometría. La voy a mover en estos momentos un ratico para que no me estorbe, porque si yo coloco el cursor aquí con esta geometría, el cursor lo que va a hacer es tratar de pegarse a esta geometría. Yo no quiero que se pegue a la geometría. Entonces lo voy a mover por el momento. Ahora sí, cojo mi cursor y voy a dar clic por acá. Y desde este punto de vista, pues se ve que está en el centro. Pero fíjense que aquí no. ¿Listo? Entonces la mejor forma de hacer esto es desde una vista frontal. Voy a dar clic acá. Y desde una vista top, con el número 7, voy a dar clic acá. Y fíjense que ahí ya quedó en la mitad. ¿Listo? Ahora sí puedo coger mi geometría, seleccionarla, desde una vista frontal, pues llevarla más o menos para donde quiero. Fíjense que ella todavía tiene ahorita el punto de pivote por acá. Entonces digo, no, vamos a llevarla por acá, que apenas se pase la mitad, un poquitico, veo. ¿Listo? Eso ya, bueno, eso ya depende de ustedes. Yo lo puedo hacer así como podría hacerlo por acá para que me haga la simetría desde por acá. Eso, bueno, depende. Entonces digamos que yo quiero aquí un poquitico nomás. Nuevamente, clic derecho, definir origen, origen al cursor 3D, ya cambió, ya quedó en el cursor 3D la geometría, el origen. Agrego mi modificador que se llama simetrizar. Él está en X. Una opción que es buena darle es cortar con plano, también en X, para que corte cualquier cosa que se vaya saliendo y prácticamente este sería el cuerpo que en el momento tengo. Fíjense que, por ejemplo, con respecto a espalda y todo eso, pues se ve muy ancho, ¿no? Incluso la separación en las piernas es muy grande. ¿Listo? Entonces lo que puede hacer uno es pues hacer que el origen se corra un poquito más, ¿no? Entonces vamos a mover el cuerpo, perdón, este señor, un poquito más para adentro, más o menos por acá, y hacer el mismo proceso. Definir origen, origen al cursor 3D, ya quedó acá, nuevamente, bla, 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 simetrizar, y esto ya no se ve tan ancho. ¿Listo? Y ojo con esto, recuerden que este señor todavía es editable, o sea, todavía podemos cambiar una cantidad de cosas en él. Por ejemplo, el pecho. Entonces, vamos a coger aquí, seleccionar acá, entonces, vamos a sacar esto acá, que se ve muy gordo, sí, se ve como muy gordo, como muy cuadrado él. Entonces podemos definir con algunos vértices. Reducir ciertas cosas, ¿cierto? De nuestro personaje. Yo quiero que siga manteniendo su cuerpo de tubo. No quiero tampoco que tenga ese pecho ahí grandísimo. No tiene nada de culito. Eso lo podemos arreglar bajando esto acá. Esto acá también un poquito. Y haciendo un nuevo corte alrededor de la geometría. Eso. Y ese corte también lo voy a bajar. Eso. Recuerden habilitar el cortar con plano, porque puede que la geometría se les empiece a ver así. Si ven que por acá hay unas cosas como para un lado, para el otro, como cruzadas, eso es porque no está aquí, cortar con plano. Ya con eso, fíjense cómo ya
No se ven esas caras raras. Y listo, ya va quedando la malla base para el personaje. ¿Listo? Bien, entonces yo me detengo acá nuevamente y ustedes empiezan a trabajar y ahorita me muestran cómo les fue.